Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que es un escenario de ribereñas y de ribereños pues excepcional, ¿no? Muchas gracias a Jesús por invitarme y bueno, desearte una suerte que estoy convencido que va a conseguir con su trabajo, con sus conocimientos, de sacar adelante este coworking y todas estas iniciativas en las que estoy convencido que todos le vais a apoyar y animar. Bueno, me dijo que hablara yo del tema de la repoblación rural. Voy a ver los profes, tenemos que mirar la hora porque claro, nos metemos en el aula y somos peligrosísimos. Entonces, para no pasarme de los 7 minutos o de los 7 y medio. Y que le hablara de la repoblación rural. Bueno, yo el tema de la repoblación rural, ya siendo adolescente, no la repoblación. A mí me llama muchísimo la atención, me chocaba el tema del abandono de los pueblos vacíos y bueno, porque entendía que la identidad de mi tierra, la identidad de mi gente, mi propia identidad, pues estaba en la ruralidad. Y bueno, pues leyendo los libros de Delibes, escuchando las canciones de La Bordeta, un poco más tarde ya leyendo, por ejemplo, a Julián Mazares, La lluvia amarilla, pues me fui convenciendo del problema que era. Pero bueno, la gente le daba un poco igual. Hasta hace 4 o 5 años que se popularizó el libro de Sergio del Molino de La España vacía, pues no parece que fuera ningún problema. Al revés, irte del pueblo pues era lo lógico, ¿no? Parecía lo racional. Luego tuve la suerte de, siendo estudiante en Madrid, de conocer y de compartir mucho tiempo con Miguel Delibes y ya más tarde, una época más política, también mucho tiempo con La Bordeta. Y bueno, pues la verdad es que trabajé este aspecto de la despoblación y de la repoblación desde un punto de vista pues más profesional. Bien, sabéis, está ahí pintado en el mapa de España, en azul los municipios que pierden población de forma continuada. ¿Tiene esto? No. Bueno, lo veis perfectamente, se concentra fundamentalmente en lo que es Castilla y León, gran parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, es decir, prácticamente todo el territorio que está en torno a Madrid. ¿Qué tipo de despoblación estamos experimentando? Bueno, es una despoblación que comenzó con esos libros de Delibes. En los años 50, en los años 60, hubo un éxodo tremendo de la población rural hacia las zonas donde había trabajo, industria, fundamentalmente en el caso de España, País Vasco, Cataluña y Madrid. ¿De qué dimensiones? Bueno, estamos hablando, vamos a generalizar porque estamos hablando de un territorio con más de 5.000 ayuntamientos, de los 8.000 que tiene España. Estamos hablando de que el territorio rural ha perdido en estas zonas el 80% de la población que tenía entonces. Es decir, en la provincia de Burgos, en el año 1955, podían vivir en localidades de menos de 20.000 habitantes más de 300.000 personas, incluyendo por ejemplo Aranda y Miranda, que no tenían 20.000 habitantes en ese momento. Ahora, en el territorio rural de la provincia de Burgos no llegan a 80.000 personas. Y Burgos no es una de las provincias a las que se hable mucho cuando se habla de población, porque hablamos de Zamora, hablamos de Palencia, hablamos de Teruel, hablamos de Cuenca, hablamos de Guadalajara, hablamos de Soria. Es decir, que en el territorio rural se ha perdido el 80% de la población. No solo se ha perdido, sino que se ha desestructurado totalmente. Tenemos una población muy envejecida, una población desequilibrada por sexos, muchos más varones que mujeres, y además pues, prácticamente no existe la población joven, entendiendo por joven menores de 40 años. Hace 10 años tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones, en 2 reuniones en el Parlamento Europeo, en Bruselas, con compañeros de uno de los partidos que forman parte de los Verdes de Europa, Primavera Europea, unos compañeros de Aragón y unos compañeros de Castilla, que estuvimos allí hablando con los técnicos de la comisión para intentar explicarles un poquito el tema del problema de la despoblación que teníamos en España, que no se hacía nada, porque solo había 2 territorios que la Unión Europea consideraba en aquella época que estaban, que sufrían problemas de población, que eran la Laponia. Aquí estoy viendo 2 pirámides demográficas. La de la izquierda es la región de Laponia finlandesa, y porque hay otra Laponia sueca, que también forma parte de la Unión Europea, y en este caso la Highland, que es la región dentro de Escocia, del norte y del noroeste, que eran territorios que ellos estaban considerados de muy baja densidad de población. Baja densidad de población, por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero bueno, si veis las pirámides demográficas, y me parece importante,
obviamente no son una pirámide, como entendemos, como eran las pirámides demográficas en los años 50 en toda España, ¿no? En las que había muchísimos niños, bastante jóvenes, suficientes personas de edad intermedia y prácticamente no existían los muy mayores. Bueno, pues aquí vemos que, bueno, son unas pirámides, parecen más cilindros, con una población, los tramos de edad más frecuentes, las cortes más frecuentes de 50 a 70 años, pero con una robustez significativa en la población infantil y juvenil. Nosotros les decíamos que esto no era el problema nuestro, que es verdad que nosotros ahora teníamos muy poca densidad de población. Tenemos algunas zonas como las... Hay 3 provincias en España, Soria, Teruel y Cuenca, que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero nuestro problema era el territorio rural, que tenía 50 habitantes por kilómetro cuadrado y que se había quedado en menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero eso del territorio rural, no, ellos buscaban unidades más grandes. Aún así, incluyeron a esas 3 provincias, a Cuenca, a Teruel y a Soria, dentro de los mismos programas de problemática de baja densidad de población, porque algunas de las políticas podían ser comunes. Esta es la realidad. En amarillo tenemos amarillo-verde, la pirámide demográfica de España. Tenemos una peor pirámide como país que la Laponia o que la Jaina, ¿no? Y luego tenemos pirámides de zonas rurales. Arriba a la izquierda son municipios, lo que entenderíamos nosotros ahora como cabeceras de comarca, ¿no? Pues como puede ser Roa, como puede ser la de los Infantes, como puede ser Briviesca. Y el territorio rural son el territorio rural, municipios de en torno a 1000 a 2000 habitantes, la pirámide demográfica en color crema y en color lila la de municipios de menos de 750 habitantes. Bueno, observáis, me subo al estrado, estos son 2500 ayuntamientos, ¿eh? El color lila, 2000, no hay que ir a buscarlos, es que te salen, nada más sales en la provincia de Burgos, 300 son de estos. Hay una inexistencia de población infantil hasta los 20 años. Vemos que la población, los tramos de población más frecuentes, fijaos, estas pirámides son de hace 5 o 6 años. Estamos hablando de mujeres y de hombres de más de 80 años. Son los tramos más frecuentes de población. Y estamos hablando de, bueno, sí que parece una pirámide, pero una pirámide completamente invertida. Esta situación pues no se resuelve con lo que nos habían dicho desde la Unión Europea. Y ese es nuestro problema, que tenemos 5000 municipios en toda España concentrados en esas 4 comunidades autónomas, 4 comunidades autónomas vastísimas y extensísimas, que tienen menos población entre las 4, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que Madrid. Bien, las políticas institucionales, pues la verdad es que no han hecho mucho. Aquí al territorio rural han llegado cientos de miles de millones de euros desde que estamos en la Unión Europea. La PAC, las infraestructuras, mientras que el dinero que llegaba al medio ambiente, enseguida se pedía desde hace 40 años un estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Eso cómo va a afectar a la naturaleza? ¿Cómo va a afectar al territorio? Se hacían mejoras, se hacían correcciones. Ni un solo euro de los que han llegado aquí se ha aplicado pensando en cómo influye eso en la despoblación. ¿Cómo eso influye en que viva más gente? ¿Cómo influye en que haya jóvenes? No, ese dinero no ha venido para estas cosas. Pongo al Parlamento Europeo, pero después no poner al Congreso, al Senado, al Parlamento de Castilla y León. Bueno, eso daría un poquito de cosa, ¿no? La vida urbana, la vida rural. Bueno, hay mucho mestizaje. Yo no sé si soy rural, si soy urbano. Hay mucha gente que pasa temporadas de su vida, de su año, de su época laboral en el pueblo, en la ciudad. Ya no existe esa división tan brutal como podía existir en los años 50, ¿no? Pero sí que es verdad que lo ideal sería que cada persona pudiera elegir el lugar donde quiere vivir, e incluso cambiar de opinión, ir al pueblo, volver del pueblo, lo que fuera. Es decir, esa posibilidad de elección realmente no existe. Y cuando nosotros hablamos de repoblación estamos hablando pues de que en la ciudad, Madrid, comunidad autónoma, 7 millones de habitantes, puede haber gente, un 1%, de 7 millones de habitantes, un 1% son 70.000, que a lo mejor piensan que pasarse 2 horas al día en un atasco, que sus niños respiren un aire que no es respirable, que no hayan visto un animal
en directo, podamos llamar medio silvestre, que viven en 40 metros cuadrados a 50 kilómetros del lugar donde trabajan, donde a lo mejor quieren poner un taller de cerámica y no cabe, que les gusta la naturaleza y que todos los fines de semana se escapan allí. Bueno, pues el territorio rural puede ser un lugar idóneo para realizarse como personas. Mucha gente que a lo mejor no se encuentra realizado como persona no vamos a hacer movilizaciones a lo Ceausescu para ayudar a la gente a los pueblos o a las ciudades. ¿Y qué oportunidades tenemos en el ámbito rural? Bueno, desde luego hay una canción, creo que está tanto en el Cancionero de Olmeda como en el de Antonio José, que dice: todo lo cría la tierra. Y es que es verdad, todo lo cría la tierra, todo lo quema el sol, todo lo puede el dinero, todo lo vence el amor. Bueno, no sé si lo vence el amor, pero la verdad es que el agua, de la que nos han hablado, viene del medio rural, los alimentos que tomamos vienen del medio rural, los materiales que utilizamos, la madera, la roca, la arcilla, vienen del medio rural, el oxígeno que respiramos viene de los bosques del territorio rural, y bueno, sorprendentemente, hasta los sumideros de carbono los encontramos en el territorio rural. Y el territorio rural no recibe ningún tipo de compensación, de ayuda o de reconocimiento por estas funciones que está realizando, además de todos los servicios ecosistémicos que presta el territorio rural. ¿Qué puede hacer alguien que vaya al medio rural? Pues puede hacer prácticamente lo mismo que puede hacer en la ciudad. Puede trabajar en la informática, puede trabajar en la digitalización, puede ser periodista, puede ser profesor. Desde luego es el lugar ideal para agroecología, para temas forestales, para una nueva ganadería, para el uso de los recursos naturales de una forma sostenible. Tenemos que pensar que la Unión Europea nos está diciendo año 2050, neutros en carbono, cero emisiones, año 2050, cero residuos, que eso nos va a costar todavía mucho más, porque es que nos encanta tirar cosas y fabricar cosas que solo las podemos tirar. Está diciéndonos economía circular, está diciéndonos una nueva relación con el clima, y está diciéndonos reducir los pesticidas, está diciéndonos reducir los fertilizantes, está diciéndonos reducir los plásticos, es decir, nos está diciendo iros a la naturaleza. Y esas son las actividades que se pueden realizar. En la universidad, y ya termino, estamos trabajando en estos temas, así cosas que me resulten a mí motivadoras, y como me resultan a mí motivadoras voy a pensar que puedo contagiaros mi motivación en esos temas. Estamos trabajando en una red de universidades por el clima. Sorprendentemente, 70 universidades en España, y no tenemos una asociación de universidades que las tenemos de todo tipo. Pero bueno, que estemos trabajando contra el cambio climático, no. Han tenido que ser nuestros estudiantes los que empezaron a moverse un poco y a hacer algunas cosas para decir que saliéramos de nuestros laboratorios y de nuestras aulas y de nuestros despachos. Y bueno, pues estamos haciéndolo a través de la sectorial de CRUE, la sectorial de sostenibilidad de CRUE. Estamos trabajando también en una herramienta para poder hacer un diagnóstico del potencial de un pueblo, de un ayuntamiento, de una localidad, para atraer a pobladores, para ver si cumple o no determinados parámetros y cómo lo puede hacer. Y bueno, estamos también trabajando en varios proyectos relacionados con lo que llamamos, le hemos puesto así un título un poco, yo ahora cuando os lo cuento me da un poco hasta vergüenza: experiencias de éxito en la repoblación rural. Da un poco así cosita, ¿no? Porque dicen, no, pues en mi pueblo han puesto una cárcel, han llegado 800. No se van a un fin de semana. Bien, pues experiencias de éxito estamos definiendo, pero se trata de las experiencias que consiguen frenar la despoblación, que crean una comunidad equilibrada. Y una de las claves, no las voy a dar todas porque si no, no me va a invitar otro día Jesús, es fortalecer las comunidades rurales, fortalecerlas en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político. Y porque claro, llega la transición verde, llega el nuevo mundo y resulta que se ponen molinos eólicos, se ponen macrogranjas, se ponen campos de energía solar, se extrae el agua, se extrae la madera, se extrae la biomasa, se extrae todo y no queda ningún beneficio para las comunidades locales. Y la clave es que todo eso se haga, pero controlado por las propias comunidades locales.
no hay problema en tener una... Bueno, sí que hay problemas, ¿verdad, Enrique? Pero bueno, en tener una comunidad energética solar. ¿Por qué tiene que depender de una multinacional? ¿Por qué no la podemos crear nosotros? ¿Por qué no podemos tener nosotros una agricultura regenerativa y en vez de tener 24.000 granjas encerradas en una prisión láctea? Bueno, pues esa es la clave, fortalecer las comunidades locales y el trabajar porque cada uno pueda vivir donde se pueda realizar y desde luego la cosa con el tema de la pandemia ha mejorado en dos aspectos importantes. Por un lado, que ya no nos parece, ya a mucha gente, a mí ya no me lo parecía, pero a mucha gente ya no le parezca que sea de tontos quedarse a vivir en el pueblo o volver al pueblo. Dice, a ver si va a estar este que parecía tonto viviendo mucho mejor que nosotros aquí en Carabanchel Alto. Y luego que está viniendo gente, y los de Carabanchel Alto no se enfadéis. Yo tengo mi mejor amigo vive en Carabanchel Alto. Y luego están llegando neorurales, vinculados o no vinculados, jóvenes o más mayores, pero están llegando neorurales. La parte mala es que no llegan suficientemente rápido, como la reducción de las emisiones, como la reducción de los plásticos, no vamos lo suficientemente rápido. Están llegando por cada 2 que llegan, 8 se van o se mueren, en esos 5.000 ayuntamientos de pirámides demográficas negativas. Muchas gracias y perdona porque seguro que me pasa.